Hola, bienvenidos a un video más y hoy les voy a explicar a cómo calcular o cómo resolver este circuito eléctrico. Este circuito nos pide calcular el voltaje Vx, o sea, el voltaje que está aquí, Vx, que cae sobre esta fuente de corriente. Para esto vamos a tener que utilizar las leyes de corriente y de tensiones de Kirchhoff y también vamos a tener que hacer uso de la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, de entrada, analizando el circuito, nosotros sabemos que el voltaje que cae en esta resistencia de 2 ohms es igual al voltaje Vx. ¿Por qué? Porque son elementos que están conectados en paralelo. Si nosotros nos damos cuenta, las dos terminales de esos elementos están conectados entre sí. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que están en paralelo. Cuando dos elementos o cuando dos resistencias no están en paralelo, cuando está algo como esto de aquí, ¿sí? Nosotros no podemos decir que la resistencia de 10 ohms y la resistencia de 2 ohms están en paralelo. Eso está mal, o sea, no se puede decir por qué, porque hay una resistencia en medio de ellas dos que está afectando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos esto de acá y esto de acá, ¿sí? Si se dan cuenta, no están conectadas sus terminales juntas. Aquí sí, en la Tierra. Y recuerden que esto es una referencia, esto es la Tierra, solo que no se ve. O no lo pusieron acá, pero siempre hay uno de referencia que es la Tierra. Y se dan cuenta, pues en la Tierra pues sí están conectados, ¿no? Pero pues estas dos terminales de acá no están conectadas entre sí, como la fuente de corriente y la resistencia de 2 ohms. Entonces, espero que haya quedado todo claro con eso. Y ahora, pues como ya les dije, el voltaje que cae acá, en la de 2 ohms, es el voltaje que cae en, pues es el voltaje Vx. Pero tenemos un problema, nosotros no conocemos la corriente que cae sobre la resistencia de 2 ohms. Esta corriente de acá, Y, por decirlo así. Entonces, no podemos calcular tan fácilmente el voltaje que cae sobre esa resistencia para calcular el voltaje Vx, ¿sí? Entonces tenemos que ir al principio, ¿sí? Entonces de entrada podemos ver que tenemos una fuente de 60 volts y vemos que produce una corriente de 5 amperes. Entonces, fácil, podemos empezar calculando el voltaje que cae en esta resistencia de 8 ohms. Entonces vamos a poner acá, aquí calculando, está eh, muy grueso. Aquí vamos a calcular el voltaje de la resistencia de 8 ohms, ¿sí? De 8 ohms. Ok, entonces, ¿cómo calculamos nosotros el voltaje de la resistencia de 8 ohms? Pues con la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Esta es la ley de Ohm. Entonces, despejándola, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos el voltaje de la resistencia de 8 ohms, esto que va a ser igual a la corriente que pasa sobre ella, que pasa sobre esa resistencia, que son 5 amperes, ¿no? Entonces van a ser 5 amperes. ¿Por cuánto? ¿Qué valor tiene la resistencia? 8. Entonces 5 por 8 ohms es igual a 40 volts. Ok, aquí lo tenemos. 40 volts caen sobre esta resistencia de acá. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a anotarlo. 40 volts. Ahora, recuerden que esta resistencia está polarizada de esta manera, más, menos, o bueno, es lo convencional. ¿Por qué? Porque la corriente entra de este lado, entonces por donde entra es un más y por donde sale la corriente es un menos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer uso de las leyes de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Nosotros sabemos que la suma en una malla cerrada o en un lazo cerrado, o sea, la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la suma de estos voltajes, 60 volts, más el voltaje que cae en esa resistencia, más el voltaje que cae en la resistencia de 10 ohms, tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, recuerden, si hacemos un análisis de mallas, eso sería, recuerden que la corriente viene por acá, entonces entra con negativo, ¿no? Entra por acá, sería menos 60 volts
luego entra por acá, sigue por acá, ¿sí? Entonces entraría por la resistencia de 8 ohms, que serían más el voltaje de la resistencia de 8 ohms, que ya lo calculamos, que fue 40 volts, más 40 volts. Y seguiría por aquí la corriente, seguiría por acá abajo, ¿sí? O sea, la corriente iría de esta manera, así. Entonces entra por acá. Y aquí también esta resistencia sería más menos, ¿sí? Entonces, más el voltaje de la resistencia de 10 ohms es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Entonces, la suma de todos los voltajes es igual a 0, ¿sí? Entonces, perfecto, seguimos por acá. Pues simplemente despejamos, ¿ok? Yo quiero el voltaje de 10 ohms. Entonces, el voltaje de 10 ohms va a ser igual a ¿cuánto? A 60 volts menos 40 volts, ¿sí? Entonces, el voltaje de 10 ohms, o de la resistencia de 10 ohms, perdón, es igual a ¿cuánto? 60 menos 40 es igual a 20 volts, ¿ok? Entonces, sobre esta resistencia caen 20 volts, ¿sí? Y pues eso está bien, porque menos 60 más 40 más 20, pues eso obviamente nos va a dar igual a 0, ¿sí? Menos 60 más 40 más 20. Menos 60 más 60 es igual a 0, ¿ok? Entonces, está bien. Las leyes de tensiones de Kirchhoff se cumplen. Entonces, eso está correcto. Entonces, en esta resistencia caen 20 volts, ¿sí? Ahora, como les dije, la resistencia de 10 ohms y la resistencia de 2 ohms no están en paralelo. Entonces, por lo tanto, no cae el mismo voltaje sobre ellas dos. Tenemos que calcular el voltaje en esta resistencia de 4 ohms para poder hacer un mismo análisis como hicimos ahorita y calcular el voltaje que cae en esta resistencia de 2 ohms. Entonces, ya la tenemos fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos el voltaje que cae sobre la resistencia de 10 ohms. ¿Okay? Entonces podemos calcular la corriente. Podemos calcular la corriente que pasa por esta resistencia, que sería I10, ¿no? Y pues obviamente pues necesitamos, obviamente si la corriente viene por acá, va a salir una por acá y va a salir otro por acá. La corriente se divide en estas dos, entre estos dos nodos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle I4, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un análisis de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Recuerden que este nodo, todo esto de acá es un nodo. Entonces recuerden que la suma de todas las corrientes eh, que, que entran en un nodo es igual a 0, ¿sí? Es lo mismo. O sea, puedo decir que todo lo que entra en un nodo es igual a todo lo que sale, ¿sí? Si entran 5 amperes, deben de salir pues esos 5 amperes, ¿ok? Entonces, es lo mismo acá. Entonces, 5 amperes, vamos a hacer aquí, 5 amperes, van a ser igual a ¿qué? Pues a todo lo que sale. 5 amperes va a ser igual a I10 más I4, ¿ok? Esos 5 amperes se van a repartir entre estas dos, entre la resistencia de 10 ohms y la resistencia de 4 ohms, ¿ok? Entonces, I10 más I4, pues debe ser igual a los 5 amperes. I10 lo puedo calcular, ¿ok? Yo sé que I10 es igual a ¿qué? Que vamos a poner aquí calculando la corriente I10. Con la ley de Ohm, I es igual a V entre R, pues obviamente I10 va a ser igual al voltaje de la resistencia de 10 ohms, que son 20 volts, entre la resistencia, que son 10 ohms. 20 entre 10 es igual a 2 amperes. ¿Ok? Entonces, conociendo esto, podemos utilizar esta fórmula de aquí, que nos quedó, esta ecuación, y despejar I4, ¿ok? Porque es lo que queremos, I4. I4 va a ser igual a ¿qué? A 5 amperes menos I10, ¿no? Que son
2 amperes. Lo único que hice fue despejar, ¿ok? 5 amperes, el I10 lo mandé restando y pues eso nos queda igualado a I4. I4 es igual a 5 amperes menos I10 que son 2 amperes, que lo acabamos de calcular. Entonces I4 a qué va a ser igual? A 3 amperes. ¿Ok? Ya vieron. Entonces I10 es igual a 2 amperes, I4 es igual a 3 amperes. ¿Ok? 3 más 2 es igual a 5, que es lo que entra en el nodo. Todo lo que entra es igual. Todo lo que entra en un nodo es igual a la suma de todo lo que sale. ¿Ok? Ya está. Entonces, ya tenemos la corriente I4. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahora podemos calcular el voltaje que cae sobre esa resistencia. Entonces, calculando el voltaje de la resistencia de 4 ohms, pues lo mismo con la ley de Ohm, el voltaje de 4 ohms va a ser igual a ¿cuánto? A I4, que ya sabemos cuánto vale, que son 3 amperes, por la resistencia, que son 4 ohms. Esto quiere decir que B, el voltaje que cae sobre la resistencia de 4 ohms es igual a 12 volts. Ok, entonces ya sé que aquí caen 12 volts. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Recuerden que I4 está entrando de esta manera, entonces aquí va a estar el terminal positivo, o va a estar polarizado positivamente, y aquí negativamente. ¿Sí? Ok, entonces recuerden, aquí es lo mismo. Los signos de estas dos resistencias están encontrados. ¿Se dan cuenta? Entonces recuerden que cuando tenemos signos encontrados, estamos analizando esta malla de acá nada más. ¿Sí? Simplemente esta malla. No hagan caso a la de la izquierda y la derecha. Estamos analizando este lazo cerrado para aplicar las leyes de tensiones de Kirchhoff. Entonces, analizando este lazo cerrado, pues aquí tenemos 20 volts y aquí tenemos 12 volts. Pero como les dije, los signos están encontrados. Obviamente, pues se van a restar. ¿Sí? Entonces, si yo agarro 20 menos 12, ¿a cuánto es? ¿Cuánto es, perdón? Son 8 volts. Y ya estuvo, ya terminamos el ejercicio. Si caen 8 volts en esa resistencia, pues como está en paralelo, el voltaje BX es igual a 8 volts. ¿Ok? Porque, o sea, les digo, vean esta malla 1. 60 volts, vean, aquí los signos, de la manera como va la corriente, que es así, entra más, aquí entra la corriente por menos, ¿sí? Entonces 60 volts, aquí entra por el positivo, más, menos, y aquí entraría la corriente por acá, y quedaría este de acá, la de 10 ohms como más, menos, ¿sí? Aquí estos signos no están encontrados, ¿ya vieron? La resistencia de 8 ohms y la resistencia de 10 ohms, su polarización no tienen los signos encontrados, están más menos y luego más menos. Pues se van a sumar 40 más 20, 60. Pero si se dan cuenta, los signos de la fuente 60 volts pues están encontrados con ellos dos. Entonces, al final esos dos se suman y pues se restarían con esto. 60 menos 60 es igual a 0. Y pues también se cumplen las leyes de tensiones de Kirchhoff. Entonces, pues eso sería todo. Así se calcula el voltaje Bx. Y pues nos vemos en un próximo ejercicio. Gracias.